a empezar con la clase de biología. Bien, chicos, nosotros la última clase nos habíamos quedado analizando, pero por cuestiones de esto de la participación estudiantil no habíamos podido avanzar. Habíamos estado analizando y viendo justamente lo que son la evolución de las células eucariotas y las células procariotas. Ustedes recordarán que nosotros ya habíamos visto una breve definición justamente de lo que son las células procariotas y las células eucariotas. ¿Ya? Entonces vamos a iniciar con este tema. Estamos en la página número 26. Estamos en la página número 26 del libro de biología. Vamos a empezar entonces con... Pamela, ¿me podría ayudar por favor con la lectura de la evolución de las células eucariotas y las células procariotas, por favor? Ya, Alicia. Las primeras células que surgieron en los océanos de la Tierra fueron los procariotas, cuyo material genético no estaba contenido dentro de un núcleo separado del resto de la célula. Estas células obtienen nutrientes, energía al absorber moléculas orgánicas de su ambiente, tomando en cuenta que no había oxígeno en ese momento. ¿Sigo? Hasta ahí, por favor. Bien. Bien, entonces nosotros primero que nada vamos a hacer un análisis de las células procariotas. Ya en algún momento habíamos estado analizando qué es la célula procariota. Entonces vamos a hacer una breve definición de lo que es la célula procariota. Y al hablar nosotros de la célula procariota, jóvenes, vamos a hacer referencia a que la célula procariota entonces es aquella célula, bueno, se le va a catalogar como una célula cuyo material genético, al hablar específicamente del ADN y del ARN, se encuentra disperso dentro de lo que es el citoplasma. Ya, en el caso de las células procariotas no poseen ningún núcleo. Como ustedes pueden observar en su pantalla, esta es la estructura de la célula, en este caso procariota. Tiene una estructura conocida como el ribosoma, la cápsula, la pared celular y el citoplasma, la membrana plasmática, el nucleótido, el flagelo y el pilis, que se llama. Ya, entonces cada una de estas estructuras desarrolla una función específica. Este tipo de células conforman a los organismos unicelulares tales como las bacterias. Ustedes conocerán entonces que las bacterias son aquellos organismos que solamente poseen una sola célula. También podemos mencionar que dentro de las células procariotas, estas células han sido las primeras en aparecer desde que inició la Tierra. Entonces podemos decir que son las primeras en dar indicios de vida sobre nuestro planeta. Obviamente que eso, ustedes recordarán que se lo denominaba como el caldo primigenio, porque todo estaba hecho una sola mezcla. Entonces, dentro de lo que son las células procariotas, podemos mencionar a lo que son las bacterias, arqueas y nanobios. Todos ellos van a estar dentro del grupo de las bacterias. Entonces, así son anteriores a las células eucariotas, las cuales han permitido el desarrollo de los organismos pluricelulares más complejos. Pero ahora bien, haciendo referencia a lo que son bacterias, ¿qué es lo que es una bacteria? ¿Ustedes creen que las bacterias y los virus son iguales? Las bacterias, los virus. Chicos, ¿las bacterias y los virus son iguales? No, Lisa. No, ¿no es cierto? Ya vamos a explicar entonces la diferenciación de cada una de ellas. Las bacterias, en este caso, se las puede definir como una forma de vida microscópica. En este caso, son las formas de vida más antiguas y abundantes dentro del planeta Tierra. Estas se encuentran distribuidas a lo largo de todos los hábitats posibles e incluso en el tracto digestivo de los animales superiores. Las bacterias podemos definirlas como
como aquellas que están encargadas de muchos de los procesos de descomposición, ¿ya? Y por lo tanto se los va a denominar o van a estar dentro del grupo del reciclaje de la materia orgánica y obviamente por ende será de la energía. Al mismo tiempo, algunas de ellas son capaces de parasitar a los seres vivos. ¿A qué hago referencia cuando digo son capaces de parasitar a los seres vivos? Descomponer. Ya aparecen los parásitos en nuestro cuerpo, puede ser. Ya, entonces son capaces de generar o de producir ciertas infecciones a los seres vivos. Es por ello que se le van a conocer como seres vivos, en este caso, que son capaces de parasitar, ¿ya? Porque son aquellos tienen la facultad de producir infecciones a los seres vivos. También podemos mencionar que si bien numerosas especies de bacterias han podido ser cultivadas dentro de un laboratorio y se emplean en distintos procesos de elaboración de alimentos, en realidad un amplio porcentaje de las especies existentes siguen aún sin poderse describir. También nosotros podemos hallar dentro del grupo de las bacterias cierta clasificación biológica de las bacterias. Antes de continuar, antes de continuar la clasificación, se menciona también que las bacterias las enfermedades son causadas por las bacterias tanto en el hombre como en los animales. En este caso, ustedes saben que hoy en día estas enfermedades o estas infecciones son combatidas mediante la utilización de diferentes fármacos, denominados en este caso como antibióticos. ¿Ya? Entonces, eso es en relación al primer punto de las células procariotas. Recuerden entonces, jóvenes, que las células procariotas son aquellas cuyo material genético, o también conocido como el ADN o el ARN, se encuentra disperso dentro de lo que es el citoplasma. Ustedes pueden observar en su pantalla, esta es la estructura de las bacterias procariotas. El citoplasma, en este caso, ustedes pueden ver que está de color verde, ¿no es cierto? Entonces nos damos cuenta que justamente a eso hace referencia que el material genético, lo que está de color morado, en este caso los nucleótidos conocidos, están dispersos dentro de lo que es el citoplasma. Ya, permítame aceptar la solicitud del estudiante. Ya, listo. Entonces les decía que recordemos que las células procariotas son aquellas en donde el material genético está disperso en el citoplasma y no posee un núcleo. También hablamos de que las células procariotas fueron las primeras en habitar el planeta Tierra. Dentro de las células procariotas podemos mencionar a lo que son las bacterias, a las arqueas y los nanobios. Todos estos son considerados como bacterias que son capaces de producir enfermedades a los seres vivos, y estas mismas infecciones son combatidas mediante el uso de fármacos denominados en este caso como antibióticos. ¿Ok? Eso es en el caso de las células procariotas. Hay bastante, bueno, de hecho, información de lo que se conoce de este tipo de células. Vamos a dar a conocer algunas de las características, ¿sí? Recuerden que hay información que no se encuentra en el módulo, es por tanto que se ha sacado de otras fuentes para poder completar esta información. Tal vez alguna pregunta, chicos, hasta ahora. No, Lisa. Ya. Bien, entonces, ahora analicemos ciertas características de la célula procariota. ¿Por qué son diferentes de la célula eucariota? Recuerden entonces que procariota y eucariota son células totalmente diferentes. Dentro de las principales características que presentan, en este caso las células procariotas, nosotros podemos mencionar o destacar 4 específicas. ¿Ya? Esto, por ejemplo, no se encuentra en lo que es el módulo. Entonces, esto es de otras fuentes, otras investigaciones de lo que se tiene. Permítame un momento, por favor, ¿sí?
Ya, entonces les decía que dentro de las características de la célula procariota nosotros vamos a encontrar 4 características principales de esta célula. Ahí le hacemos referencia a la alimentación y a la reproducción, las dos principales. De estas dos se desglosan dos siguientes. Dentro de la alimentación podemos decir que la alimentación es autótrofa. ¿A qué hace referencia cuando se dice la alimentación autótrofa? No sé. A ver, chicos. Cuando decimos que la alimentación es autótrofa de las células procariotas, es decir, que son aquellas células que van a elaborar el propio alimento. Ya, entonces, heterótrofo, ¿qué será? Recuerden, verá, le estoy diciendo que la alimentación de las células procariotas, en este caso, es autótrofa, es decir, que elaboran su propio alimento. Y en el caso de los heterótrofos, ¿qué harán? Se alimentan diferente. Se alimentan de lo ajeno en este caso, podría por así llamarlo, ¿sí? Esa es de la primera característica de las células procariotas. La alimentación entonces va a ser autótrofa, es decir, que van a elaborar siempre su propio alimento. Y en el caso de los heterótrofos son aquellos que se van a alimentar de lo ajeno. ¿Ya? Dentro de la siguiente característica principal o de las células procariotas, podemos mencionar también que están conformando o están dentro de la clasificación del reino Monera. Asimismo, también podemos mencionar la reproducción de las células procariota, que puede ser asexual. Nosotros habíamos visto ya, habíamos definido en algún momento la reproducción asexual. ¿Y qué habíamos dicho que es la reproducción asexual? Que se reproducen solas, algo así. Ya se reproducen solas. Ese es en el caso de la reproducción asexual. También es conocida como No fisión. necesita de otro individuo para reproducirse, algo así. Correcto, ese es en el caso de la reproducción asexual. También se le va a conocer como fisión, escúchese bien, como fisión binaria. Al hablar nosotros de fisión binaria, entonces estamos hablando de que la célula intercambia el material genético con otras células procariotas para generar un nuevo ser, un nuevo individuo, en este caso una nueva bacteria, por así decirlo, o una nueva célula. ¿Ya? Y finalmente tenemos la clasificación justamente de las células procariotas. Dentro de la clasificación de las células procariotas van a estar específicamente 5 tipos. Esto por favor les pido que anoten o si tienen algún cuaderno a mano. Bueno, igualmente se queda grabada la clase. Ya. Dentro de lo que son la clasificación de las células procariotas, como les acabo de mencionar, van a estar 5 grupos específicos de células en este caso. Van a estar los cocos, los bacilos, los espirilos, también conocidos como vibrios, y los irregulares. ¿Ya? Entonces les vuelvo a repetir, ¿sí? Repítale. Ya, dentro de lo que es la clasificación de las células procariotas, van a existir 5 formas, en este caso, de células. La primera va a ser conocida como cocos, como bacilos, espirilos, cocos, bacilos, espirilos, vibrios y también irregulares. ¿Es vidrios, dicen, o bividrios? Vibrios, con BR, vibrios. Dicen dentro de qué dice que está esto. Dentro de las células procariotas. Ya. Dentro de las células procariotas encontramos los siguientes: cocos, bacilos, espirilos, vibrios e irregulares.
La tarea para la próxima clase, entonces, jóvenes, ustedes van a hacer una investigación de cada uno de estos, de estas células, cocos, bacilos, espirilos, vibrios e irregulares, y van a realizar un dibujo, por favor, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los cocos, van a tener una forma esférica. En el caso de los bacilos, es una célula que tiene una forma más bien de bastón, alargado, ¿ya? Entonces, van a hacer una investigación de cada uno de estas células y van a realizar un dibujo según corresponda. Recuerden entonces que están los cocos, los bacilos, los espirilos, los vibrios y los irregulares. Ya, listo. Ya, perfecto. Ya, yo les había dicho que, bueno, les estaba haciendo una pregunta de que si los virus y las bacterias son iguales. Ustedes me habían comentado que no son iguales, y ahora vamos a explicar por qué se diferencian los virus de las bacterias. Bueno, ¿ya terminaron? ¿Puedo continuar? Sí, Ya. Sí, listo. A mí se nos acaba el tiempo también. Bien, yo les había dicho una vez más que dentro del grupo de las bacterias y de los virus va a haber una gran diferenciación, ya que los virus y las bacterias son microorganismos. Esta va a ser la similitud que van a tener estos dos microorganismos. Los virus y las bacterias entonces van a ser catalogados o van a estar dentro de la clasificación de los microorganismos. Ambos grupos, tanto bacterias como virus, pueden generar o causar, en este caso, infecciones en el ser humano. Es importante identificar en este caso cuál es la causa para recibir el tratamiento adecuado. ¿Cómo nosotros podemos entonces diferenciarlos? Una de las principales diferencias entre los virus y las bacterias es que la infección bacteriana se puede tratar con antibióticos. Esto es dentro del grupo de la infección bacteriana. Mientras que la infección vírica no se puede combatir o dar antibióticos. En este caso se podría emplear lo que son los antirretrovirales, que son conocidos para impedir la replicación viral. ¿Qué es lo que son los virus y por qué se diferencian de las bacterias? Los virus, como yo les había mencionado al inicio, están dentro del grupo de los microorganismos, es decir, que son muy pequeños y que solo van a ser visibles con un... ¿Cuál es el aparato que se utiliza para observar a los virus y bacterias? microscopio. El microscopio. Entonces, justamente a esto es referencia, que los virus son microorganismos demasiadamente pequeños, ¿ya? Son demasiadamente pequeños. Verán, chicos, que hay estudiantes que están ingresando apenas y ya mismo se termina la clase. Entonces, no sé si tienen algún problema de internet o qué pasa, pero es la última vez que voy a aceptar y ya 10 minutos tarde en la clase. Sí, les explicaba entonces que los virus son microorganismos muy pequeños y, como dicen ustedes, para poderlos observar, para poderlos ver, se va a necesitar un microscopio, en este caso electrónico. En el caso de los virus necesita un huésped. ¿A qué es lo que hace referencia cuando decimos necesita un huésped? Es decir, que necesita un huésped para poder habitar, para poder vivir y asegurar de esta manera la supervivencia, y de esta manera justamente ocasionar una infección. En este caso, la infección puede ser muy grave o puede ser muy suave, por lo que su presencia en el organismo humano va a ser siempre negativa. Ya cuando los virus ingresan al organismo, entonces se va a definir como una infección. En este caso puede ser grave o suave, pero siempre va a ser negativa para la salud del ser humano. Nosotros tenemos hoy en día, bueno, conocemos hoy en día ciertas enfermedades causadas por los virus. ¿Podrían ustedes mencionar qué enfermedades, por ejemplo? La pandemia, la que está ahora, ¿cómo es? Ya en este caso podemos, bueno, estará dentro del grupo de las gripes, ¿no es cierto? Sí. Ya, ¿qué más? Esa, por ejemplo, es una infección generada por un virus. Ahí tenemos también el sarampión, tenemos la rubiola. ¿Qué más tenemos, chicos? El SIDA también no es un virus. El SIDA es un virus. O saben decir el virus del papiloma humano. El virus del papiloma, bueno, dentro de las enfermedades de transmisión sexual,
la mayoría de ellas son causadas por un virus, el virus del papiloma humano, por ejemplo. Esto del SIDA le debo, ¿sí? No, ahí me cogió. Bueno, listo. ¿Qué más? Dentro de este grupo tenemos el catarro común, tenemos la gripe, también tenemos lo que es conocido como la laringitis, la bronquitis, como dijo la compañera, algunas enfermedades de transmisión sexual, la varicela, el sarampión, como les decía. ¿Qué otras enfermedades tenemos? El herpes también es otra enfermedad causada por un virus. Ya, eso es en el caso de los virus, chicos. También, como les acabo de mencionar, también para que haya una diferencia de las bacterias, podemos mencionar las siguientes características en relación a las mismas. Como les dije desde un inicio, la similitud es que igualmente siguen siendo microorganismos, ya que en este caso va a ser necesario la utilización de un microscopio para poder observar. En el caso de las bacterias, recuerden que son microorganismos unicelulares, ya que tienen una sola célula. En el caso de las bacterias, podemos mencionar que son microorganismos unicelulares de mayor tamaño que los virus. En este caso, son visibles en microscopio óptico. ¿Ya? Hay una diferencia también entre microscopio electrónico y microscopio óptico. ¿Ya? Dentro de la anatomía de lo que son las bacterias, estas se encuentran más estructuradas y están demasiadamente evolucionados a diferencia de los virus, ya que las bacterias en este caso van a poseer una pared celular y ciertos orgánulos dentro del interior. Ya, este es en el caso de lo que usted puede ver ahora en su imagen en la que está proyectado. Todas estas partes cumplen una función específica dentro de estas células. ¿Ya? Pueden ocasionar también procesos infecciosos. ¿A qué es lo que hago referencia cuando digo procesos infecciosos? Es que igualmente van a desencadenar ciertas enfermedades en los seres vivos. Ciertas enfermedades, como les acabo de mencionar, pueden definirse como cuadros banales hasta enfermedades sistemáticas e incluso la muerte. ¿Ya? Aunque la presencia en el organismo humano puede llegar a ser beneficiosa frente a agresiones externas. Algunas de las infecciones causadas por las bacterias, ¿cuáles son, por ejemplo, chicos? El dolor de acá, lo que usualmente nosotros tenemos, ¿cómo se llama? Las amígdalas. Exacto, las amígdalas, ¿cierto? ¿Quién no ha sentido un dolor de las amígdalas, ¿cierto? Entonces recuerden que el dolor de las amígdalas... En el estómago también. Correcto, ya. Ahí tenemos también, podemos mencionar la tuberculosis, la otitis, en algunos casos las neumonías. Ustedes saben que hoy en día las neumonías son un factor letal, por así decirlo, si es que una persona llegase a sufrir del coronavirus. ¿Ya? Eso es en el caso de la diferenciación, chicos, de los virus y de las bacterias. ¿Sí? Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, podemos continuar con nuestra materia. No, Ya. Licen. Muy bien, entonces, bueno, regresemos al módulo. Ya. Alguien que me ayude, por favor, con la lectura del siguiente párrafo, con el paso. Ya le hice leído. Gracias. Con el paso del tiempo, algunas células adquirieron la capacidad para emplear la energía de la luz solar para impulsar la síntesis de moléculas complejas de alta energía a partir de moléculas más sencillas. En otras palabras, surgió la fotosíntesis. Con su aparecimiento, el medio ambiente de la Tierra primitiva se empezó a llenar de oxígeno y los procariotas primitivos tuvieron que adaptarse para poder sobrevivir en presencia de esta molécula. Ya, muchas gracias, Luz.
Bien, entonces aquí dentro de este grupo es necesario que hablemos de la fotosíntesis. Ya en algún momento determinado creo que ustedes han conocido o han visto de qué se trata este proceso de la fotosíntesis. Al hablar nosotros de la fotosíntesis vamos a hablar a ver, de un proceso bioquímico en este caso conocido, mediante el cual las plantas, en relación a lo que es la fotosíntesis, les voy a proyectar un pequeño video que se llama Evolución de las células procariotas y eucariotas. ¿Sí? Entonces... El origen de las primeras células surgirían a partir del coacervado, es decir, material con capacidad de autorreplicación que con algunas otras biomoléculas quedó aislado dentro de una cubierta de moléculas anfipáticas, por ejemplo los fosfolípidos. Esta estructura aún no es célula viva. Se considera el ARN la única molécula capaz de servir de molde para la síntesis de proteínas y de catalizador para su propia replicación, por lo que sería el primer material genético. La evolución. Las primeras células, en sí denominadas con sus siglas LUCA, eran procariotas, anaerobios y heterótrofos. Vivían en un mar rico en moléculas orgánicas llamado caldo primitivo. La materia orgánica fue agotándose y hubo células que evolucionaron hacia el autotrofismo y surge la fotosíntesis. Primero anoxigénica y más tarde oxigénica. Debido a la acumulación de oxígeno, algunas células evolucionan, pudieron usarlo en la oxidación de los nutrientes con gran rendimiento energético. Surgen las células aerobias. La célula procariota LUCA es el ancestro del que derivan todas las células actuales. Dio lugar a 3 tipos de células procariotas. En sí, las arqueobacterias, las eubacterias, que en sí eran eucariotas, camino ya a las eucariotas. Las células procariotas fueron la única forma de vida durante cerca de 2.000 millones de años. Las arqueobacterias y eucobacterias han llegado hasta nuestros días. Son células procariotas con todos los tipos de metabolismo, heterótrofas, autótrofas, aerobias, anaerobias, etc. Las eucariotas evolucionaron para dar lugar a las células eucariotas actuales. La célula eucariota. Alguna célula procariota perdió su pared celular, quedando rodeada por la membrana plasmática, que al presentar una estructura más flexible fue replegándose, aumentando de esta manera su superficie membranosa. Con el consecuente aumento del tamaño de la célula, así surge la célula eucariota. El plegamiento del fragmento de membrana en que se anclaba el ADN originó un precursor del núcleo. Además aparecieron vesículas que posibilitaron la digestión intracelular. Se sintetizaron fibras de microtúbulos que proporcionaron los movimientos de endocitosis, generando vesículas digestivas y retículo endoplasmático. A partir de las espiroquetas fagocitadas y no digeridas se origina una simbiosis que da lugar a cilios, flagelos y centriolos, aumentando la movilidad celular. El recipiente, sistema de membranas y el precursor del núcleo evolucionan para dar verdaderos orgánulos, en sí el retículo endoplasmático, aparato de Golgi, núcleo, entre otros. Esta célula fue fagocitada de distintas células procariotas con las que estableció relación de endosimbiosis, de manera que estas células se convirtieron en orgánulos. Las células eucariotas proporcionaban seguridad de alimento y la procariota distintas ventajas. Una aerobia se transformó en mitocondria e hizo aerobias a todas las células eucariotas. Otra autótrofa se transformó en cloroplasto e hizo autótrofas a algunas células, en sí originando la célula eucariota.
Hasta aquí el tutorial de hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Bien, chicos. Entonces, nosotros vamos a continuar analizando lo que habíamos estado viendo en la clase anterior en relación a la fotosíntesis, ya con la lectura que nos había dado la compañera. Yo les estaba explicando el concepto o la definición de lo que es la fotosíntesis. Esto se hace presente dentro, recuerden bien, al inicio de la Tierra primitiva, de lo que ya habíamos analizado justamente. Habíamos mencionado que dentro de la fotosíntesis es un proceso bioquímico mediante el cual las plantas ya. Este va a ser el proceso entonces que vamos a conocer como el proceso de la fotosíntesis, como usted puede ver en su pantalla. Como les acabo de mencionar entonces, la fotosíntesis es un proceso bioquímico mediante el cual las plantas, en este caso, convierten la materia orgánica en dióxido de carbono, o también conocido como el CO2. ¿A qué se transforma esta materia inorgánica? Esta materia inorgánica se va a transformar entonces después del dióxido de carbono a materia orgánica. Es decir, esta materia orgánica se va a conocer también como azúcares. ¿Cómo es que se da este proceso? Este proceso se da justamente ya que las plantas aprovechan la energía proveniente de la luz solar. Gracias a este proceso justamente se da lo que es la fotosíntesis. Este es el principal mecanismo en este caso de nutrición, no solo de las plantas, no solo de las plantas en este caso tanto acuáticas como terrestres, sino también de otros organismos en este caso autótrofos. ¿A qué hacía referencia, jóvenes, el término autótrofo? Elaboraban su propio alimento. Elaboraban su propio alimento, ¿cierto? Eso es en relación, como usted puede ver, la fórmula entonces la fórmula entonces del proceso de la fotosíntesis. Ya, primero que nada, es un proceso bioquímico en donde las plantas toman la materia orgánica del dióxido de carbono y lo transforman a materia orgánica. La materia orgánica, recuerden que son conocidos como azúcares. ¿Cómo se da este proceso de la fotosíntesis? Las plantas aprovechan la energía proveniente, en este caso, de la luz solar. Este es, recuerden, el principal mecanismo de nutrición, en este caso, de las plantas. Cabe mencionar que aquí también dentro del proceso de la fotosíntesis se constituye uno de los mecanismos bioquímicos más importantes del planeta. ¿Por qué digo que es más importante del planeta? Puesto que implica la fabricación de nutrientes orgánicos que almacena, en este caso, la energía lumínica. Como les acabo de mencionar, esto proviene justamente del sol. Ya, eso es en relación a la fotosíntesis que nos habla en el módulo de biología. Entonces, vamos a continuar. Ya. Ahora hablaremos acerca del proceso de la endosimbiosis. Ya, esto abarca, como les decía desde un inicio, abarca bastante información y vamos a tratar de hacerlo lo más resumido posible. Pedro, me ayuda por favor con la lectura de la teoría de la endosimbiosis. De la página 27. Sí, señor. La teoría de la endosimbiosis. Esta teoría propone que las células eucariotas se originaron después de incorporar sucesivamente células procariotas y crear una relación de simbiosis interna entre ellas. Es decir, que una célula procariota primitiva fagocitaría a una bacteria más pequeña
hasta originar una célula eucariota. La bacteria tendría la capacidad de obtener energía mediante la respiración celular, que es la capacidad de utilizar oxígeno. En lugar de digerir a esta bacteria, el organismo primitivo la mantendría en su interior y se beneficiaría de la creación de energía gracias a la respiración. La bacteria digerida estaría protegida en el interior del organismo más grande. Ok, Pedro, muchas gracias. Pues tienen ahora filosofía con el profesor Nelson. Ya no me voy a robar la hora porque la clase anterior tampoco tuvieron filosofía. Quería pedirles por favor que se trabaje en cuanto a las páginas del módulo en la página 28 y la página 29, por favor, ¿sí? Esas actividades que me den llenando de las dos páginas, igualmente les voy a hacer la asignación. Página 28 y página 29, por favor, chicos, ¿sí? Listo, Licen. Eso es todo. Ya Hoy, listo, mis estimados. Nos vemos en la clase de inglés y pues nada, les vaya bien. Listo, gracias. Bye.